Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias a Sergio Gutiérrez Luna, nos está acompañando aquí esta tarde para hablar pues de un tema importante, vicepresidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, presentas un documento el día de hoy, me parece, a eso de las cuarto para las 9 de la mañana, en donde, bueno, pues se puede ver que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, prófugo de la justicia, que está allá en los Estados Unidos, pues señalas que renunció a cualquier estado extranjero, que particularmente al de los Estados Unidos, y a cualquier protección de leyes o autoridades extranjeras y a la protección que tratados o convenciones internacionales conceden a extranjeros. A ver cómo está esto y cuáles son los documentos que presentas para asegurar esto que estoy mencionando, Sergio, porque es importante. Así es, Juan. En seguimiento a lo que aconteció la semana pasada, donde Cabeza de Vaca perdió un amparo en contra de órdenes de aprehensión en su contra, es decir, un juez en el Estado de México había librado órdenes de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada, de utilización de recursos de procedencia ilícita y de defraudación fiscal. Él contra eso había promovido un amparo. La semana pasada se resolvió el amparo y el juez le negó la protección de la justicia federal. A partir de eso también se generó información en el sentido de que se había reactivado la ficha roja, la petición de ficha roja al Interpol para obtener su captura con fines de extradición. Él en varias ocasiones ha mostrado que vive, y lo dice él, incluso lo han ido a visitar políticos panistas, que vive en Estados Unidos y ha, digamos, señalado que ahí está y que pues él vive en aquellas ciudades, no sabemos en cuáles, pero en Estados Unidos. Parece que en McAllen, en Mission, Texas. El día de hoy yo exhibí un documento que él presentó, que él espontáneamente hizo y que lo hizo para buscar ser diputado federal en el 2024. Es un documento en el que señala efectivamente lo que tú dijiste, que renuncia a cualquier gobierno extranjero, particularmente el de Estados Unidos, renuncia a leyes extranjeras y renuncia a la protección que pudiera darle cualquier tratado o convención internacional como extranjero, es decir, asumiéndose él como mexicano. Y esto tiene mucha relevancia en el contexto, sobre todo de su situación migratoria y de los procesos que pudieran venirse con su eventual captura. Muy bien. Ahora, para que quede bien claro, están señalando algunos especialistas en derecho en los Estados Unidos que para que Francisco Javier García Cabeza de Vaca perdiera la ciudadanía, aplica comparecer ante un funcionario consular de Estados Unidos en el extranjero y firmar, le dicen el Oath of Renunciation, lo que viene siendo es el juramento de renuncia y que el Departamento de Estado lo certifique la pérdida de nacionalidad. Entonces, ¿en dónde estaríamos? ¿Es correcta esta información, Sergio? Fíjate que esa información que han argumentado Así algunos, es. que él no ha afirmado categóricamente, que él no ha señalado, tiene un doble filo y además que mete a Cabeza de Vaca en una trampa que se pone él solito. Te voy a decir por qué. Él fue diputado federal, fue senador, fue gobernador, fue presidente municipal de Reynosa. Para todos esos cargos es necesario ser ciudadano mexicano sin tener otra nacionalidad. Entonces hay de dos sopas. Si sí es ciudadano americano hoy, entonces hizo un fraude para poder obtener esos cargos. Y si no, entonces aplica lo que fue a declarar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y si fue a declarar a la Secretaría de Relaciones eso, que está en el documento que exhibí hoy, sin que sea verdad, está cometiendo falsedad de declaraciones. Es decir, está atorado por todos lados. Está atorado por todos lados. Pero aún así, en el supuesto de que fuera ciudadano americano, eso no lo exime de los delitos que cometió, ¿eh? Claro que no. El tema de la ciudadanía nada tiene que ver con los delitos que Nada. cometió, que además son graves. Lo que te acabo de decir, delincuencia organizada, utilización de recursos de procedencia ilícita y además defraudación fiscal. Y es muy importante lo que señalas, porque en efecto las constituciones estatales exigen que sus gobernadores sean ciudadanos mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad al Así es. momento de asumir el cargo. Es Se correcto. permite la doble nacionalidad,
no, se requiere renunciar a la extranjera para poder acceder a cargos pues de muy alto nivel. Entonces aquí estamos hablando de un asunto pues muy delicado, que cómo le ves la perspectiva, porque también ha sido muy lento y él sigue allá, ¿no? La perspectiva respecto a la ciudadanía o no, la verdad es que no es un tema de fondo. Aquí Ajá. el tema de fondo es acreditar los delitos, que se active la ficha roja y con su captura para la extradición, pues iniciarán los procesos jurídicos, ¿Qué falta para donde eso, una Sergio? ciudadanía, pues ¿Qué bueno, no falta sé, para eso? fíjate que esos son tiempos de la fiscalía, Sí. pero el tema de tener una ciudadanía o no, pues no te exime ni te indulta de la comisión de un delito, definitivamente no. Entonces tú lo señalas para, pues, en el sentido de que las autoridades de los Estados Unidos pues tendrían que colaborar más para lograr la detención de este sujeto que tiene órdenes de Pues aprehensión en mira, México. apenas se acaba de dar estos días, entonces esperemos algunos días más para ver qué resultados hay. Yo, como esa información es confidencial, que tiene que ver con autoridades pues de procuración, de impartición de justicia aquí en Estados Unidos, pues no tengo más información. Ahí estará la expectativa, pero es evidente que el esquema de corrupción y de protección de corrupción que él tenía ya se le acabó. Pues ahí está. Oye, Sergio, hay que seguir conversando. Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, sobre cómo avanzan las diligencias ante este caso de impunidad y de saqueo, pero también de crímenes de lesa humanidad. Hazme el favor, Francisco Javier García Cabeza de Vaca deja su encargo como gobernador de Tamaulipas y se fuga en un avión del Estado, en un avión de los mexicanos, se fuga a los Estados Unidos. Hay que estar muy pendientes de este proceso. Así está, estamos platicando el tema y nos vemos pronto, querido Juan. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. ¿Vas a ir allá a hacer territorio a Minatitlán, este fin de semana? Este fin de semana no, fui la semana pasada, Ajá. fíjate, anduve por allá, comí súper rico, muy contento, vi a gente, estuve en reuniones y vamos a estar yendo poco a poco allá a Veracruz. Pues más, mucho, ¿no? Luego los regaña la presidenta, ¿viste lo que pasó en Así Baja es, California? así No les vaya a es. pasar allá en el Golfo, ¿eh? Así es, no, vamos a estar por allá, haciendo tierra. Gracias, diputado. Muchísimas gracias a Sergio Gutiérrez Luna. Que estés muy bien y nos escuchamos pronto. Abrazo, Juan. Abrazo Gracias. de regreso.